Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado atestiguando. Queridos gatos locos, el día de hoy vamos a arrancar con un anuncio. Y es un anuncio con respecto a... A ver, a mí me es imposible evitar darme cuenta, y además sería muy tonto de mi parte, que el video que más reproducciones o el cuento que más reproducciones, más tráfico en general, no solo reproducciones, sino reproducciones, tiempo de reproducción, que no es lo mismo, y suscriptores me ha generado, es el curioso caso de Benjamin Button. ¿Por qué les platico esto? Simple. Yo creo que todo creador de contenido, y ya me considero un creador de contenido, sueña con hacer crecer su espacio y que la gente venga a, pues, a reunirse, en este caso alrededor de esta hoguera virtual, a escuchar historias, a contar historias. Me es inevitable darme cuenta que si es el cuento que más tráfico me ha generado, debería de darle importancia a ese cuento en específico. El anuncio es hasta cierta manera, hasta cierto punto, hasta de cierto modo, un anuncio muy simple, y es que tarde o temprano iba a tocar releer el curioso caso de Benjamin Button. Tarde o temprano, si yo decidía esperarme a que fuera su turno con respecto a cómo se han ido dando las relecturas, le tocaría el 1 de julio de 2026, es decir, dentro de 2 años. No obstante, pues lo dije, lo repito, busco, deseo, me encantaría que este espacio creciera, y creo que una forma de hacerlo crecer es dándole relevancia a ese curioso caso de Benjamin Button, razón por la cual este jueves me saltaré 2 años de espera y este jueves voy a dar lectura en vivo al curioso caso de Benjamin Button. Vale, ese es el anuncio. Yo espero que vengan, yo espero que estén presentes. Me encantaría tenerles aquí. Me encantaría compartirles en vivo este cuento, que además no es nada sencillo, es un cuento complejo, pero bueno, no importa, me atrevo y me aviento. Es un salto al vacío dentro del salto al vacío, o sea, ya no sé ni cuántos saltos al vacío llevo, en fin. Ese es el anuncio, punto. Con respecto al cuento del día de hoy, ¿se han dado cuenta que a pesar de que uno de los múltiples apodos de este rinconcito sonoro, que a ver, ya hace un rato que dejó de ser un rinconcito sonoro, pero se le quedó y hay cariño en ese nombre, pues porque habla de sus orígenes, ¿no? A pesar de que uno de los apodos de este rinconcito sonoro es la nave de los gatos locos, únicamente se ha leído un cuento y además un rapidín, preciosísimo, eso sí, Paraíso de los Gatos, El Paraíso de los Gatos de Émile Zola. Si no lo han ido a escuchar, por favor búsquenlo y escúchenlo, es una preciosura. Pero a pesar de llamarse La nave de los gatos locos, solo se ha leído un cuento en donde aparece un gato como protagonista. En una intención de subsanar este mal, en una intención también de presentarles a alguien que hace tiempo se los quiero presentar porque hace tiempo me acompaña, pero no sabía cómo presentárselos. Es que el día de hoy voy a compartir con ustedes un cuento cuyo protagonista es no un gato, sino una gata. Vale, antes de pasar al cuento, pues les voy a presentar a quien les quiero presentar. Y bueno, hemos visto muchas veces en las películas y en las caricaturas que los capitanes, normalmente los capitanes de los barcos piratas, llevan una mascota en el hombro y normalmente es un perico. Me encantaría llevarlo en el hombro, pero es un poco complicado. El día de hoy les quiero presentar a quien a partir de ahora, y yo espero que hasta el fin de los tiempos, al menos al fin de los tiempos de esta nave de los gatos locos,
será nuestra mascota. Y digo nuestra porque, a ver, esto ya empieza a ser familia, ¿no? Bueno, más que ya empieza, ya es una familia pequeñita tal vez, pero es una familia. Es un placer para mí presentarles, y antes de presentarles tengo que poner aquí un pequeño podio porque si no, pues no se vería. Es un placer para mí presentarles a la mascota oficial de la nave de los gatos locos. Él es Pazzo. Pazzo, P-A-Z-Z-O, en italiano significa loco. Por lo tanto, siendo esta la nave de los gatos locos, nuestra mascota se llama Loco. En italiano, pero loco. Bien, pues Pazzo nos acompañará a partir de hoy, insisto, y yo espero que hasta el fin de los tiempos, en este rinconcito sonoro. Encuentro un poquito su acomodo. A ver, es como un poquito altivo, Pazzo, voltea como hacia arriba, como todos los gatos, ¿no? Altivo, un poco, ¿saben? A pesar de que disfruta de la presencia y el cariño de los humanos, pues también le gusta mantener la cabeza volteando hacia el infinito. En fin. Pazzo, bienvenido. Yo sé que llevabas un rato ahí sentado enfrente de mí y no había encontrado ni el momento, ni el modo, ni nada para presentarte. Pues vale, presentado a Pazzo, vamos a hablar un poquito acerca del autor del día de hoy. En realidad hay muy poquito que hablar de él. Es un autor estadounidense. Nace de una mujer, no dicen cuál es su profesión, giro o lo que sea, lo cual me hace pensar que es una mujer ama de casa y un pastor anglicano. ¿Mucho que decir al respecto? Pues no. Su infancia la pasa rodeado de naturaleza. Eso se va a reflejar después en sus letras. Pues publica muy joven, su primer poema lo publica a los 12, si no mal recuerdo, en una revista. Su primer libro lo publica a los 18, no obstante, ya investigando un poquito más, resulta que es una publicación de vanidad. Se le llama publicación de vanidad cuando nadie conoce al autor, a nadie le interesa que el autor publique, pero el autor paga por ser publicado. A los 18 hace su primer publicación de vanidad, es un poemario. Después de ese poemario, un poco más adelante, publica otro poemario, al parecer ya no tan publicación de vanidad. Comienza a colaborar con algunas revistas, de repente empieza a escribir ficciones y un día, quién sabe cómo es que se le ocurre, comenzar a escribir sus ficciones alrededor de animales. Yo siempre he creído, y este autor viene a callarme la boca, que cuando un autor toma de pretexto a los animales es porque se le ha acabado lo que decir y pues, en fin, ¿no? Bueno, este autor y Horacio Quiroga y Rudyard Kipling y en fin, medio mundo viene a callarme la boca, pero este en particular me viene a callar la boca porque, pues al parecer todo su imperio literario, por decirlo de alguna manera, lo construye alrededor de ficciones que versan sobre animales. En fin, pues, ¿qué más? Muere a los 83 años, después de... No es cierto, acabo de decir una mentira, no es estadounidense, es canadiense, y de hecho es considerado... Ya estoy mintiendo. De hecho, es considerado uno de los padres de la poesía canadiense. Hay algo que me llamó mucho la atención y es que la persona que lo introduce en esta, porque es parte de una antología, la persona que lo introduce en esta antología menciona que los cuentos de animales ingleses suelen versar sobre la relación de los humanos con los animales. Es decir, ponen de foco a los humanos. Los cuentos
de animales estadounidenses suelen hablar sobre los animales como objeto de caza o como receptores de la muerte. No obstante, al parecer, los cuentos canadienses tienden a hablar de los animales como protagonistas y los animales como héroes y los animales como... yo siento, a lo mejor me equivoco porque en realidad he leído muy poco de él y he leído muy poco de autores sobre animales. Yo siento, al menos por este cuento, que es un pretexto, los animales son un pretexto para hablar de cosas que nos ocurren a los humanos. A lo mejor no, a lo mejor simplemente me estoy proyectando. En fin, no sé qué más decir, creo que no hay mucho que decir. No, en realidad no hay mucho más que decir. Así que, sin más preámbulo, sin más dilación, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. De manera especial a Patso, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés... Se me trabó la... A ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés atestiguando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta La gata que jugó a ser Robinson Crusoe, de Charles G.D. Roberts. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. La isla no era mucho más que un simple banco de arena alejado de la rasa llanura de la costa. Ni un solo árbol rompía la monotonía de este paraje, ni siquiera un matorral. Pero, a lo largo de la playa, los espigados tallos de hierba de la marisma cubrían por todas partes las huellas de las mareas. Y un riachuelo de agua dulce, que brotaba de un manantial que había en su interior, pintaba el lúgubre y áspero gris amarillento de la hierba con una franja de hojas y tallos más verdes y tiernos. No muchos querrían vivir en aquella isla. Sin embargo, en un punto del litoral, donde las variables marcas fluían incansablemente, se erguía una gran villa de una sola planta, con amplias galerías y un cobertizo en su parte trasera. La mejor cualidad de esta porción de terreno arenoso era su frescor. Cuando los campos vecinos de la península se achicharraban día y noche bajo un calor insoportable, ahí afuera, en la isla, siempre soplaba una brisa fresca. Por este motivo, un ciudadano astuto se apropió de este expósito marino y en él se hizo construir una casa de verano, esperando que los tonificantes aires del lugar retornaran el color rosa a las pálidas mejillas de sus hijos. La familia llegó a la isla hacia finales de junio. Se marcharon durante la primera semana de septiembre, asegurándose de que cada una de las puertas y las ventanas de la casa y del cobertizo quedaba cerrada, pasando el cerrojo o atrancada para cuando llegasen las tormentas del invierno. Un bote espacioso, con 2 pescadores a los remos, los condujo a través de media milla de agitadas aguas que los separaba de la península. Los mayores no sentían regresar al mundo de los hombres después de 2 meses de no ver más que viento, sol, olas y herbazales ondulantes. Pero los niños se iban con los ojos llenos de lágrimas. Dejaban atrás a su animal preferido,
la camarada habitual de todas sus exploraciones. Una hermosa gata de cara redonda, rayada como un tigre. El animal desapareció misteriosamente 2 días antes de su marcha, esfumándose en la superficie de la isla sin dejar rastro. La única explicación razonable era que un águila pasajera se lo hubiera llevado entre sus garras. En realidad, la gata había quedado aprisionada en el otro extremo de la isla, oculta debajo de un barril desbaratado y un montón de arena que debía de pesar al menos medio quintal. El viejo barril, con las duelas rotas a uno de sus lados, se había mantenido erguido encima de un montículo de arena que había levantado uno de los prolongados vientos reinantes. En su interior, la gata había hallado un hueco donde cobijarse, bañado por el sol, y allí solía yacer acurrucada durante horas, durmiendo o tomando el sol. Mientras tanto, la arena se había ido acumulando ininterrumpidamente tras la inestable barrera. Al final, el montículo se había hecho tan alto que, de súbito, al desatarse una ráfaga de viento más fuerte, el barril se derrumbó bajo la masa de arena y la gata, dormida, quedó sepultada. Pero la mitad entera del barril proporcionaba un techo seguro a su prisión y por ello ni se asfixió ni sufrió daño alguno. Cuando los niños en su ansiosa búsqueda por la isla dieron casualmente con el montículo de fina arena blanca, no le prestaron atención alguna. No alcanzaron a oír los débiles maullidos que salían a intervalos de la oscuridad que encerraba su interior. Así que se alejaron tristemente, sin poder siquiera soñar que su amiga estaba aprisionada bajo sus pies. Durante 3 días, la prisionera persistió en suplicar ayuda. El tercer día cambió el viento y se levantó un vendaval. En unas horas el barril había quedado al descubierto y en una esquina apareció un punto de luz. Vehemente, la gata introdujo la pata en el agujero. Cuando la sacó, el punto de luz se había hecho mucho más grande. Comprendió de inmediato y empezó a arañar la madera. Al principio, sus esfuerzos le parecieron inútiles, pero enseguida, ya sea porque así lo quiso la suerte, o bien porque su aguda sagacidad aprendió a sacar más partido de sus arañazos, la abertura no tardó en agrandarse y finalmente consiguió escurrirse a través de ella para salir al exterior. El viento, cargado de arena, azotaba la isla enfurecido. El mar se embravecía y, con la conmoción propia de un bombardeo, hería la playa. Los tallos de hierba abatidos dibujaban líneas temblorosas sobre el suelo. Altísimo, desde un azul profundo y despejado, el sol contemplaba este alboroto. Cuando la gata se enfrentó por primera vez al potente vendaval, por poco no salió volando por los aires. Tan pronto como se hubo recuperado, se agazapó y estiró sobre la hierba con el fin de resguardarse. Pero de poco amparo le sirvió la hierba, con sus largos tallos extendidos sobre el suelo. Por entre las agitadas líneas que éstos formaban, atravesó veloz los campos, desafiando el vendaval, hacia la casa que quedaba al otro lado de la isla, donde encontraría, pensaba con cándida ilusión, además de comida y cobijo, el cariño y el consuelo necesario para olvidar su terror. Desolada, pero impertérrita, bajo el sol resplandeciente, al azote de un viento desgarrador, la casa le atemorizó. La desconcertaban los póstigos de las ventanas, firmemente cerrados, y las puertas, macizas e indiferentes, que ya no abrían ante sus angustiosas súplicas. El viento la empujó violentamente por la desnuda galería. Logró trepar al alféizar de la ventana del comedor, por donde solían dejarla entrar, y permaneció pegada a ella durante unos instantes. Después se puso a maullar desconsoladamente. Luego
sobrecogida de terror, dio un salto y corrió hasta el cobertizo. También estaba cerrado. Era la primera vez que veía sus puertas cerradas y no podía comprenderlo. Se movió cautelosamente por los cimientos sobre los que se asentaba la casa, pero estaban firmemente construidos. Por ahí no iba a poder entrar de ninguna manera. Lo único que la casa le ofrecía por cada uno de sus lados era una cara inexpresiva y amenazadora. La gata había estado siempre tan mimada y consentida por los niños que nunca había tenido la necesidad de buscar qué comer, pero afortunadamente, como simple distracción, había aprendido a cazar ratones en las marismas y gorriones por entre la hierba. Así que, muerta de hambre, tras los días de ayuno bajo la arena, se alejó apesadumbradamente de la casa desierta y avanzó lenta por una duna de arena hacia un gran hueco cubierto de hierba que ella conocía. Allí el viento solamente alcanzaba la parte superior de los tallos, y en el calor y la relativa calma de este lugar, los pequeños roedores que poblaban las marismas, ratones y musarañas, resolvían sus quehaceres sin ser molestados. La gata, rápida y sigilosamente, apresó uno entre sus zarpas y calmó su apetito. A este le siguieron algunos más, y luego regresó de nuevo a la casa, donde pasó horas enteras merodeando, desconsolada a su alrededor, rodeándola una y otra vez, husmeando el aire y entornando los ojos, maullando lastimosamente en el umbral de la puerta y en el alféizar de la ventana. De vez en cuando, el viento la arrastraba ignominiosamente por el pulido suelo de la galería. Al final, perdida toda esperanza, se acurrucó debajo de la ventana de la habitación de los niños y se puso a dormir. A pesar de sentirse sola y sin consuelo, las siguientes 2 o 3 semanas de la vida de la prisionera de la isla transcurrieron sin penurias ni trabajos. Aparte de la abundante comida que le proporcionaban ratones y pájaros, pronto aprendió a cazar pececitos en la desembocadura del riachuelo, donde el agua salada se mezclaba con la dulce. Le parecía un juego fascinante y se volvió una experta en arrojar de un solo zarpazo sobre la orilla al ceniciento martín pescador y a la plomiza anguila. Pero cuando las tempestades equinocciales se desataron sobre la isla con un estrépito de lluvias enfurecidas y se hacían jirones las negras nubes bajas, la vida se le complicó. Los animales que solía cazar se refugiaron en escondrijos más recónditos. Era difícil moverse entre la hierba empapada, y lo peor era que aborrecía mojarse. Pasaba hambre la mayor parte del tiempo, sentada, taciturna y pesarosa bajo el tejado de la casa, contemplando el desafiante tumulto de las olas. Pasaron al menos 10 días antes de que la tormenta se extinguiera del todo. Hacia el 8º día, el mar arrastró hasta la orilla una goleta naufragada que, de tan vapuleada, apenas recordaba a una embarcación. Sea como fuere, era un casco de barco, y en su interior se alojaban toda clase de pasajeros. Un tropel de ratas logró vadear el oleaje y corrió a esconderse entre la hierba. Sin perder un minuto, las ratas excavaron madrigueras bajo la hierba, por debajo de los viejos maderos medio enterrados, causando un alboroto entre las tropas de ratones y musarañas. En un santiamén ya se habían instalado. Cuando la tormenta terminó, la gata se llevó una sorpresa en su primera expedición de caza lejos de la casa. Vio algo moverse pesadamente en la hierba y siguió su rastro esperando encontrar un simple ratón de marisma, aunque de mayor tamaño. Pero se abalanzó sobre una enorme rata parda con mucho mundo encima, veterana en la lucha, que la mordió de mala manera. Jamás había pasado por tal experiencia.
Al principio se sintió tan mal herida que se estuvo a punto de echarse atrás y salir huyendo. Entonces se le despertaron una belicosidad latente y un fuego de antepasados lejanos. Se entregó a la lucha con una furia que no tomaba en cuenta las heridas que había recibido, y al poco terminó la contienda. Las heridas que lamía con tenacidad no tardaron en curarse con el aire puro y tonificante de la isla, y después de lo ocurrido, con una idea más clara de cómo arreglárselas con presas tan grandes, nunca más volvió a ser mordida. El primer plenilunio, después de su abandono, la primera semana de octubre, transcurrió bajo un clima sereno, pero con noches muy frías. En aquellos días, la gata descubrió que era excitante salir de casa por las noches y dormir durante el día. Aprendió que de noche, bajo la extraña luz blanquecina de la luna, sus presas estaban en plena actividad, excepto los pájaros, que durante la tormenta habían salido huyendo hacia la península, siguiendo su éxodo hacia el sur, y advirtió que los herbazales, plateados, estaban colmados de susurros. De todas partes salían pequeñas sombras agitadas que correteaban por los arenales blancos como fantasmas. Además, descubrió con sorpresa un ave que no conocía. Si bien al comienzo la observaba con desconfianza, acabó por mirarla con ira vengativa. Se trataba del mochuelo pardo de la marisma, que había volado desde la península para empezar su temporada de caza otoñal. Dos parejas de estos cazadores, de ojos redondos y alas de terciopelo, merodeaban por la isla, ignorando la existencia del felino. La gata se agazapó con las orejas bajas para espiar a una de estas aves mientras volaba de acá para allá, arremetiendo estrepitosamente contra la hierba plateada. Con las alas extendidas, parecían mucho más grandes que ella, y su cara grande y redonda, con el pico curvado y un par de ojos feroces de mirada inflexible, le pareció terrible. No obstante, no era una cobarde, y resueltamente, aunque sin renunciar a su habitual cautela, por supuesto, trató de darles caza. De súbito, el mochuelo advirtió su presencia. Probablemente vio sus orejas o la cabeza. Se abalanzó sobre ella, y de inmediato la gata dio un salto en el aire para combatir a su asaltante. Bufaba y maullaba enloquecida, mientras atacaba con las garras desenvainadas. Agitando frenético sus grandes alas, el mochuelo se detuvo un momento y se retiró, remontándose en el aire para esquivar el ataque de aquellas garras indignadas. A partir de entonces, los mochuelos procuraron no estar nunca demasiado cerca de ella. Comprendieron que no debían estar cerca de aquel animal tan ágil, a rayas oscuras y afiladas garras. Intuyeron que debía ser pariente del feroz merodeador que tanto temían, el lince. Sin embargo, a pesar de esta constante actividad cazadora, la vida animal que bullía entre la hierba de la marisma era tan prolífica, tan inagotable, que las depredaciones del gato, las ratas y los mochuelos apenas si se advertían. Y así convivía la caza con el alborozo, bajo la luz de una luna indiferente. A medida que el invierno se hacía más intenso, con rachas de frío heladas y vientos cambiantes que hacían que tuviera que pasarse el tiempo buscando refugio, la gata se fue sintiendo más y más desdichada. Sentía profundamente no tener una casa. En toda la isla no pudo encontrar ni un solo rincón donde poder guarecerse del viento y de la lluvia. Y, en cuanto al viejo barril, la causa inicial de todas sus desdichas, tampoco pudo servirse de él. Hacía ya tiempo que los vientos lo habían volcado, dejando al descubierto. Luego lo habían llenado de arena y había quedado enterrado. De todas maneras, no se le hubiera ocurrido acercarse al barril otra vez, y resultó que, de todos los pobladores de la isla, ella
era la única que no disponía de un refugio al que poder acudir cuando llegó el crudo invierno, con nevadas que revestían de blanco el herbazal y heladas que decoraban la costa con afilados pedazos de hielo. Las ratas vivían en agujeros debajo de los restos enterrados del naufragio. Los ratones y las musarañas disponían de túneles cálidos y profundos. Los mochuelos tenían sus nidos dentro de los huecos de los árboles, muy lejos de allí, en los bosques de la península. Pero la gata, temblorosa y asustada, no podía hacer más que encogerse junto a las macizas paredes de la casa implacable y dejar que la nieve se arremolinara, formando cúmulos a su alrededor. Y por si fuera poco, como si no hubiera sufrido ya bastantes calamidades, tuvo que verse sin comida. Los ratones corrían a sus anchas por los ocultos pasadizos, donde podían abastecerse de raíces a placer. También las ratas estaban escondidas. Excavaban madrigueras en la nieve, con la esperanza de interceptar los túneles de los ratones, y si algún caminante incauto osaba aventurarse por allí, no dudaban en hincarle los dientes. La franja de hielo, que se iba desintegrando, agitada por la despiadada marea, puso fin a sus actividades de pesca. Tenía tanta hambre que hasta hubiera intentado capturar a uno de aquellos tremendos mochuelos, pero no regresaron a la isla. Lo harían, sin duda alguna, más adelante, avanzado el invierno, cuando la nieve se endureciera y los ratones empezaran a salir de sus escondrijos para juguetear por la superficie. Pero, por el momento, preferían correr tras presas más fáciles en los bosques de tierras más altas. El día que la nieve dejó de caer y salió el sol de nuevo, hizo más frío del que la gata había tenido jamás. Casualmente era Navidad, y si la gata hubiera tenido noción alguna de la fecha, sin duda la habría grabado en su memoria, porque aquel día estuvo lleno de acontecimientos. De tan hambrienta que estaba, no conseguía dormir, y pasó toda la noche merodeando en busca de una presa. Por fortuna, no durmió, pues si lo hubiera hecho, sin más protección que la que podía ofrecerle la pared de la casa, nunca habría despertado, y, con el alma en vilo, caminó hasta la otra punta de la isla, y en un hueco relativamente soleado y tranquilo de la costa, que miraba hacia la península, el reflujo de la marea le mostró un pedacito de playa desnuda, libre de hielo. En este rincón se abrían pequeñas entradas a algunos de los túneles de los ratones. La gata se agazapó junto a uno de estos orificios en la nieve, temblorosa pero al acecho. Aguardó inmóvil 10 minutos o más, sin mover ni los bigotes siquiera. Finalmente, un ratón sacó su cabecita puntiaguda por uno de los orificios. No quería exponerse a que el ratón decidiera cambiar de idea o huyera asustado, así que sin más se abalanzó sobre él. El ratón, vislumbrando la desgracia que iba a acaecerle, decidió regresar por el estrecho pasadizo por donde había venido, y la gata, sin apenas darse cuenta de lo que hacía, desesperada como estaba, hundió cabeza y hombros en la nieve y empujó sus miembros ciegamente, con la esperanza de capturar el merecido trofeo que acababa de esfumarse. Tuvo la fortuna de apresarlo. Fue su primera comida en 4 días de intenso frío. Los niños siempre habían querido compartir con la gata la alegría y el entusiasmo de la Navidad y casi siempre lo lograban, cautivándola con un plato abundante de deliciosa nata. Sin embargo, en toda su vida jamás había disfrutado tanto con un banquete de Navidad como en aquel día. Acababa de aprender una lección. Como era lista por naturaleza y además su ingenio se había aguzado por haber pasado necesidades extremas, intuyó que existía la posibilidad de seguir a sus presas bajo la nieve. No había advertido hasta entonces que la nieve fuera penetrable. Como prácticamente había derribado la puerta de entrada de aquel pasadizo, se movió a un lado
y se agazapó junto a otro, pero tuvo que esperar mucho tiempo antes de que un ratón se aventurara a sacar la cabeza. Esta vez, sin embargo, demostró que la lección no había caído en saco roto. Se abalanzó sobre la nieve, justo al lado de la entrada, donde el instinto le decía que debía estar el ratón. Extendió una zarpa para así cortarle la retirada a su presa. Sus tácticas dieron el resultado apetecido y, mientras su cabeza se hundía en la esponjosa blancura, sintió el trofeo entre sus zarpas. El haber logrado satisfacer su apetito la hizo caer en la fascinación por aquella nueva forma de cazar. En más de una ocasión había tenido que pasarse horas esperando delante de una ratonera, pero hasta entonces nunca había podido derribar sus paredes y penetrar en las cavidades. La idea le parecía excitante. Mientras avanzaba silenciosamente hacia otro de los túneles, un ratón pasó corriendo por la arena y se metió en su interior. La gata, que no era capaz de atraparlo antes de que desapareciera por completo en la nieve, trató de seguirlo. Y, arañando torpemente, aunque con todas sus fuerzas, consiguió introducirse en la nieve. No vio ni rastros del fugitivo, que ya corría sin peligro por alguno de los oscuros túneles transversales. Con los ojos, la boca y los bigotes llenos de partículas blancas, se retiró desalentada. Pero en aquel momento advirtió que hacía más calor allí dentro, bajo la nieve, que fuera, a merced del cortante viento. Y así fue como aprendió una segunda lección de vital importancia. Y, aunque lo más probable era que no fuera consciente de ello, no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que la gata, de forma instintiva, pusiera en práctica estas enseñanzas. Logró con éxito cazar otro ratón, pero como no tenía ya hambre, lo llevó consigo a la casa y lo dejó caer sobre las escaleras de la galería como si de un tributo se tratara. Luego se puso a maullar, sin apartar la mirada de la severa puerta tapizada de nieve, con la esperanza de que alguien acudiera. Pero como no obtuvo ninguna respuesta, llevó al ratón a un hueco que había detrás de un montículo de nieve que se había formado debajo del saliente de uno de los miradores de la casa. Y en ese rincón se acurrucó compungida, con la idea de dormir un poco. Pero aquel frío silencioso lo penetraba todo. Miró la inclinada pared de nieve que había junto a ella y la palpó cuidadosamente con la zarpa. Era muy blanda y ligera. No parecía oponer resistencia alguna, así que se puso a escarbar sin interrupción, de forma un tanto desgarbada, hasta que tuvo excavada una especie de cueva pequeña. Delicadamente introdujo su cuerpo en el interior y comprimió la nieve que le molestaba sobre las paredes de esta gruta hasta que tuvo el espacio necesario para darse vuelta. Y, tal como los perros se revuelcan para hacerse el lecho a su gusto y medida, así se revolcó la gata unas cuantas veces. Mediante este proceso, no solo consiguió prensar la nieve con el peso de su cuerpo, sino que además se construyó una alcoba bien abrigada con una entrada relativamente estrecha. Desde este níveo rincón miró al exterior con el aire solemne de una propietaria y después se echó a dormir con una sensación de bienestar y de estar en un hogar. Algo que no había sentido desde la desaparición de sus amigos. Y así, vencida la desdicha y ganados los fueros de aquel yermo invernal, su vida en la isla, aunque difícil, dejó de ser una vida de penurias y de arduos trabajos. Si se armaba de paciencia junto a los agujeros de los ratones, podía conseguir cuanta comida deseara, y en su madriguera de nieve dormía caliente y segura. Transcurridos unos días, cuando se hubo formado una costra de hielo sobre la superficie, a los ratones les dio por salir por las noches a retozar sobre la nieve. Regresaron también los mochuelos y, cómo no, la gata quiso cazar uno. Y, hasta que no tuvo el cuerpo lleno de arañazos y picotazos, no se dio cuenta de que debía soltarlo. Después de esta experiencia, decidió que a los mochuelos
mirándolo bien, se los debía dejar tranquilos. Pero a pesar de todo, ahí afuera, en aquellas blancas y desiertas extensiones de nieve sin límites, podía cazar tanto como quisiera. De esta manera, dueña de la situación, vio escurrirse el invierno sin mayores percances. Solo una vez, hacia finales de enero, quiso el destino que pasara un cuarto de hora de pánico. Tras una racha repentina de un frío especialmente severo, una noche llegó a la isla, desde las tundras árticas, un enorme búho blanco. La gata lo vislumbró mientras vigilaba desde una esquina de la galería. Le bastó una sola mirada para convencerse de que el visitante no era de la misma clase que los mochuelos pardos de la marisma. Se deslizó discretamente en su madriguera y, hasta que el gran búho blanco no se hubo marchado, es decir, unas 24 horas más tarde, no se atrevió ni a sacar la cabeza. Cuando la primavera retornó a la isla con los estrepitosos coros nocturnos de las ranas moteadas y los verdes herbazales bullendo de animación animal, la vida de la prisionera se volvió casi fastuosa de tanta abundancia. Pero, una vez más, se hallaba sin casa, pues su confortable guarida había desaparecido con la nieve. No le importó demasiado, sin embargo, puesto que los días eran cada vez más serenos y cálidos, y además, como se había visto forzada a recuperar sus instintos más primitivos, aprendió a ser feliz viviendo como una vagabunda. No obstante, a pesar de su admirable capacidad para asimilar y adaptarse, no había olvidado nada de lo sucedido. Cuando un día de junio llegó a la isla un barco cargado de pasajeros, y las voces de unos chiquillos resonaron por todo el herbazal, rompiendo el desolador silencio de aquel lugar, la gata se despertó sobresaltada en las escaleras de la galería. Se quedó inmóvil durante unos segundos, escuchando, atenta. Después, casi como un perro, y como muy pocos de sus arrogantes parientes se dignarían a hacer jamás, echó a correr velozmente hacia el embarcadero y permitió, sin rechistar, que 4 chiquillos alborotados la tomaran en sus brazos y que su precioso pelo se encrespara de tal forma que sería necesaria una hora entera de cepillado intensivo para ponerlo en su lugar. Bien, pues esta belleza de cuentito fue... Ay, se me fue el nombre. Una gata. ¿La gata? A ver, aguántenme tantito. La gata que jugó a ser Robinson Crusoe de Charles G.D. Roberts. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote y activando la campanita, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. ¿Se han dado cuenta que últimamente desde los desterrados de Poker Flat, al menos así lo percibo yo, a lo mejor viene desde antes, hemos estado hablando de adversidades, de situaciones adversas? No ha sido intencional en lo más mínimo, ¿eh? No obstante, hablar de situaciones adversas me ha hecho pensar en mis propias adversidades. El sábado, con el Rapidín, que en realidad fue una calaverita dedicada a los artistas, a el artista, en fin. Si no la han visto, vayan a verla, denle mucho amor, si es posible háganla viral. El sábado abrí la caja de Pandora y seguramente sabrán que una vez se abre la caja de Pandora no queda sino la esperanza. Y es con intención de, pues,
aceptar que la caja de Pandora se abrió, pero sobre todo con la intención de compartir mi esperanza que el próximo lunes voy a dar otro salto al vacío. Pero pedazo de salto al vacío. Voy a compartir por primera vez, bueno, a ver, no por primera vez porque ya lo he hecho, pero digamos que lo he hecho de manera distinta. Voy a compartir por primera vez un cuento de mi autoría. Digo que lo he hecho de manera distinta porque Barquito de Papel es un cuento de mi autoría. No obstante, Barquito de Papel es un cuento pues fue un rapidín, es un cuento de duración breve hasta cierto punto. No obstante, el próximo lunes 28 de octubre, voy a compartir un cuento de un poquito más largo aliento, sin dejar de ser el corto aliento de los cuentos. ¿Por qué les platico esto? Pues porque lo dije en los desterrados de Poker Flat. Yo creo que en este momento tengo al rey y al as en las manos. No obstante, preparando la posibilidad de perderlo en algún momento, he decidido adelantarme a la situación. En lugar de marcarle un flat a la vida, he decidido adelantarme a la situación y el modo de adelantarme a la situación es abriéndoles mi corazón. Mis adversidades, seguramente en comparación con las de Plámenes Betlef o en comparación con las de la gata que jugó a ser Robinson Crusoe o las adversidades de los desterrados de Poker Flat, pueden resultar triviales. No obstante, a mí me parece que los seres humanos no deberíamos de conducirnos en comparación con, sino en comparación con nosotros mismos. Y en comparación conmigo mismo, tomándome a mí como referencia, pues mis adversidades son mis adversidades. Y mis esperanzas son mis esperanzas. Mi intención, como lo dije al inicio, es que este rinconcito sonoro crezca y crezca mucho. Y creo que una forma de hacerlo crecer es permitiéndoles entrar un poquito al corazón del capitán de la nave de los gatos locos. Pues es con la intención justamente de permitirles entrar un poquito a mi corazón que el próximo lunes 28 de octubre, a las 21 horas, como en este preciso momento, voy a compartir con ustedes un cuento escrito por mí muy recientemente. De hecho, he estado diciendo, esa es una de las razones por las cuales decido compartirlo, es porque he estado diciendo mucho que estoy preparando un libro y que estoy escribiendo muchos cuentos y etcétera. No obstante, he estado investigando y al parecer publicar no es tan sencillo. Se requiere de un agente literario o de tener muy buena fortuna para que una editorial te reciba. En fin, no sabiendo muy bien cómo enfrentar ese camino, decido al menos este cuento compartirlo con ustedes de manera directa y de manera sumamente personal. En fin, las adversidades, como nos lo ha demostrado, como nos lo demostró, como nos lo demostraron los desterrados de Poker Flat, como nos lo demostró Plámenes Betlef, como nos lo acaba de demostrar la gata que jugó a ser Robinson Crusoe. Las adversidades o pueden derrumbarnos o pueden construirnos. Y bueno, yo pretendo que mis adversidades me construyan. Intento que mis adversidades me construyan. En algún momento, platicando con una amiga, me preguntaba por qué era que la gran mayoría de mis cuentos eran tan rotos. Y yo le decía que la razón por la cual mis cuentos eran tan rotos era porque si ya me había dolido vivir lo que he vivido a lo largo de mis 36 años de vida, al menos lograr rescatar de ello la esencia y convertirla en poesía, en belleza, ¿no? Es decir, sublimar el dolor y convertirlo en arte.
Las adversidades, al menos de este lado, he procurado convertirlas en arte. Así como la gata que jugó a ser Robinson Crusoe decide convertir sus sus adversidades en oportunidades para crecer, para aprender, para desafiarse a sí misma. En fin, yo creo que ese debería ser, no sé si debería ser, porque debería ser, suena a que todo mundo debería estar en ese registro, pero yo creo que esa es una de las posibilidades de aproximarse a las adversidades y pues aquí estamos, aproximándonos a nuestras adversidades, avanzando desde hace 2 años y medio en este terreno yermo que ha sido la creación de contenido, aprendiendo, volviéndonos cada vez un poquito más hábiles, en fin, que mi intención es que esto dure muchos años y nada, ya me puse sentimental. Mi intención es que esto dure muchos años y que esta hoguera virtual se llene cada vez más de más gatos locos y que un día a lo mejor seamos miles, ¿no? Millones, si es posible. En fin. Pasó... ¡Uy! Yo espero que haya estado transmitiendo. Me acabo de dar cuenta, me emocioné y no pasé a YouTube a ver si esto estaba transmitiendo. Fernando Ríos R, yo espero que esto esté 5-5. En fin. Paso a la ventana de YouTube esperando que esto haya estado transmitiendo. Y bueno, si tienen alguna duda, comentario, aclaración, si quieren chulear a Patso, si quieren chulearme a mí, si quieren chulear el cuento, adelante. Si quieren reclamar también, si quieren que les mande saludos, lo que sea. Paso a la ventana de YouTube a ver si hay alguna clase de participación. Fernando Ríos R dice: hola capitán, desde la hermosa Jalapa, Veracruz, México. Te escuchamos 5-5 fuerte y claro, qué bueno. Así que puedes elevar anclas y navegar por los mares de la fantasía. ¡Qué bonito mensaje! Me encanta elevar anclas y navegar por los mares de la fantasía. Pues bueno, me alegra mucho que esto haya estado transmitiendo, porque de otro modo, dioses, esto habría sido muy terrible. En fin, a veces se me va el avión. En espera de que alguien, si es que alguien desea decir algo, voy a tomar un poquito de agua. Vale, pues parece ser que no va a haber ningún comentario. Voy a retomar las palabras de Fernando Ríos R. Gracias, Fernando Ríos R. Si a ti como a mí te gusta navegar, levar anclas y navegar por los mares de la fantasía, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las 2 secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal. En YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento. En mi Instagram, @Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras. Las ya emprendidas y las que se están por emprender. ¡Qué miedo! Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enormísimo abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima. Muy bien, Patso.